Toda distracción que haya en nuestro corazón y que podamos estar atentos a tus palabras, Señor, para que no las olvidemos y sobre todo, Señor, para que entendamos y podamos llevar fruto conforme a tu voluntad. Gracias, en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén. Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa mañana. Qué bueno que podemos ver a Erika de regreso. Bienvenida. Nos alegra verla, que estaba en vacaciones con su familia, pero ha regresado. Y damos gracias a Dios porque nuestro hermano Carlito esta semana tuvo un accidente en la moto, pero el Señor, a pesar de que tuvo una fractura en su pierna, el Señor guardó su salud, guardó su vida y confiamos en el cuidado maravilloso del Señor. Que el Señor pueda también hablarle al corazón y a lo profundo de su vida, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Ven conmigo entonces, por favor, en su Biblia, 2 de Timoteo, capítulo número 3. Versículo número 1. Esta palabra que el Señor trae esta mañana a nuestras vidas nos genera una necesidad muy profunda de reflexión en nuestro corazón y de reflexión delante del Señor, porque necesariamente Dios está buscando que en nuestro corazón haya sinceridad para con Él, y esa sinceridad Él es el que la puede plantar en cada una de nuestras vidas. Dice 2 de Timoteo 3:1 en adelante: también debes de saber esto. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y estamos viviendo en esos tiempos. Y dice en el verso 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores. Y uno va leyendo esta lista, y hacia dónde va uno poniendo la mirada. Uno va mirando hacia el mundo y uno dice: así está el mundo. Pero ¿sabe por qué es tan confrontante esta palabra? Porque si sigues leyendo, el Señor no está hablando aquí de gente del mundo. Está hablando de gente que se congrega en un lugar, que dice buscar a Dios y que está viviendo en estas condiciones. Sigue leyendo conmigo. Dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice en el verso 5, para que te des cuenta que no está hablando de gente del mundo, sino de gente que va a reuniones religiosas. Y dice ahí que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evitan. Y a uno le parece esto una situación muy confrontante para el corazón, porque uno esperaría encontrar toda esta gente no en la iglesia, no en el cuerpo de Cristo, sino debiera de ser la condición de los que han despreciado al Señor en su corazón y están gobernados por las maldades de sus vidas. Pero cuando hacemos toda esta lectura vemos de un pueblo que aparenta, tiene una apariencia, ¿cierto? Tendrán apariencia de piedad, de estar buscando a Dios, pero lo que mueve las cosas de sus corazones son otras cosas
las que mueven su corazón. No necesariamente una persona tiene que tener todas estas cosas, pero ¿a cuántos, por ejemplo, en la iglesia, cierto? Como dice ahí en el verso 2, amadores de sí mismos, ávaros, ¿sí o no? Les gusta la plata, ¿sí o no? Y a todos buscan sacarle plata, y a todos buscan sacarle ganancia, y a todos, ¿cierto? ¿Qué les mueve su corazón? ¿Cierto? ¿Qué es lo que mueve qué? Lo que mueve su corazón, mueve sus vidas, vanagloriosos, o sea, les gusta que todo gire alrededor de ellos, ¿cierto? Cosas que necesariamente evidencian, es una vida de apariencia, pero no una vida de encuentro con el Señor. Y dice que esos serían tiempos, ¿qué? Peligrosos, situaciones muy peligrosas para el corazón humano. Teniendo en cuenta esto, entonces vaya conmigo al Salmo 39, verso 6. Libro de Salmos, en el capítulo número 39, en el versículo número 6. Porque nosotros, como pueblo de Dios, en los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo, sí necesitamos, con la dirección de Dios, tener discernimiento. Y discernimiento de qué estamos viviendo. Si estamos viviendo en la verdad o estamos viviendo en la vanidad. ¿En cuál de las dos direcciones estamos caminando? ¿Y para qué estamos caminando? Porque hoy vemos un pueblo, aún llamándose cristiano, que en lugar de verse caminando en una plenitud, vemos un pueblo que está caminando con mucha insatisfacción. Y si el Señor es la plenitud, que todo lo llena en todo, ¿qué debiera de faltarle a alguien al que Dios le llena el corazón? ¿Qué debiera de faltarle a alguien en el que Dios habita en su corazón? ¿Cuántas frustraciones debiera de tener alguien al que Dios va llenando su corazón y va llenando su vida? ¿Cierto? Es más, si nosotros miramos, hoy en día hay muchas frustraciones y uno mira la inquietud del corazón del pueblo de Dios frente a las pruebas, ¿cierto? Porque el Señor dice que las pruebas no son algo extraño para quién, ¿cierto? Que no nos extrañemos cuando estemos en diversas pruebas, ¿cierto? O sea, que las pruebas para el cristiano no debieran de ser algo ¿qué? Algo extraño, ¿cierto? Le pueden pasar muchas, le pueden pasar seguidas, puede pasar tiempo, o sea, las pruebas las define ¿quién? ¿Quién define las pruebas? El Señor. A no ser que usted se ponga a pecar y se busque consecuencias, que son cosas diferentes. Pero las pruebas las define ¿quién? El Señor. Así que el Señor es el que define cuánto va a probar nuestro corazón, de qué forma, con qué intensidad, con qué lapso de tiempo entre una y otra. Eso lo determina ¿quién? Lo determina el Señor, ¿sí o no? A los que aman a Dios, ¿cuántas cosas le ayudan a bien? Todas, ¿sí o no? Entonces, cuando un cristiano pasa una y otra prueba, ¿cuán de malas es? ¿Cierto? Porque a veces esas son las expresiones de los que dicen ser cristianos, pero que no tienen conocimiento de Dios. Ay, no, usted sí es muy de malas, no sale de una para meterse en otra. ¿Sí o no? Y la pregunta es, ¿cierto? ¿Sería ese el lenguaje de alguien que está encontrando a Dios como el sustento de su corazón? ¿Sería ese el lenguaje? No. Porque es que es más, bajo la formación de Dios hay un cuidado excepcional de Dios sobre mi vida y sobre mi corazón. Y el hecho de que pasemos diversas pruebas no significa que somos de malas, ¿cierto? Y no importa si hoy me enfermé de una cosa y mañana de otra, y me alivio y me enfermo de otra, y me alivio y me enfermo de otra, ¿cierto? En el pensamiento de afuera, donde se dice, si usted es hijo de Dios, ¿por qué le pasa eso? Pues aparecen todas esas incógnitas. Pero para nosotros los hijos del Señor, todas las cosas tienen un propósito. Amén. Y a veces oramos, Señor, mi anhelo es que te reveles más a mi corazón. Lo que el ser humano no entiende es que el ser humano, cuando está en buen estado, en buenas condiciones,
no puede palpar mucho las cosas del Señor. Y como a veces, si yo me miro y me veo entero, si yo me miro y me veo tal vez que no estoy tan endeudado, que no estoy tan mal, que me están saliendo las cosas bien, entonces yo considero que mi necesidad de Dios no es tan profunda, ¿cierto? Ayer en la mañana me pasó una cosa bien especial. El Señor hablando a mi corazón, que tenía una cita como a las 8:40 con el médico, y desperté muy temprano y a las 8 en punto estaba listo. Entonces salí, me disponía a coger la buseta y mi pensamiento es: voy a ir hasta tal lugar y me voy a tomar un café. Y de ahí me entro a la cita médica. Pero cuando ya iba saliendo aquí a la esquina del hospital, aquí a coger la buseta, el Señor me dijo: quiero que te vayas a pie. Y es la primera vez que escucho al Señor hablarme así, diciéndome que quería algo específico en ese momento. Entonces yo miré el reloj, iba con suficiente tiempo, y Señor, si tú quieres que me vaya a pie, me voy a ir a pie. Y yo en mis pensamientos calculé que llegaba en los 40 minutos bien. Y empecé a caminar. Cuando iba llegando allí a la entrada del hospital, la que hay aquí por la avenida, ahí hay como unas graderías que hicieron. Y cuando voy pasando, me voy empezando a mirar y está lleno de habitantes de la calle. Hay como unas 25 personas. Pero lo que me llama la atención es que todos los que había ahí no habían habitantes de la calle jóvenes. Todos eran muy ancianos, o sea, de mucha edad. Todos se veían de mucha edad. Y estaban todos sentados y todos estaban recibiendo un café y un pancito, ¿cierto? Y algunos con cobijas de colores diversos, arropándose y todo eso. Y había un joven ahí predicándoles del Señor, mientras ellos se tomaban el café, ¿cierto? Entonces el Señor me lleva a mirarlos y me pregunta: ¿cuán necesitados están ellos? Y si uno mira, la necesidad es muy grande, pero en todos los aspectos. Están en la calle, no tienen un techo, muchos de ellos enfermos, ya no tienen fuerzas para entrar y para salir. Están expuestos a toda clase de peligros, pero ya no tienen la capacidad de defenderse. Si algún otro habitante de la calle más joven les quiere pegar, les pega, y ya no tienen la forma de defenderse. No tienen una familia, no tienen un lugar seguro donde anochecer. Saben que están desayunando, no saben si van a almorzar, y uno los mira y dice: cuánta necesidad. Mira cómo están vestidos, ¿cierto? Y muchos están vestidos con lo que pudieron vestirse, ¿cierto? O sea, no se visten al gusto, o sea, no pudieron levantarse, mirarse al espejo y no me gustó, se cambió y no me gustó. Se ha cambiado 10 veces los zapatos y no le cuadran los zapatos, ¿no? Se tuvieron que poner los que había, lo que había. Si le quedaban pequeños, ábrale un roto adelante, muestre los dedos, eso era lo que había. Y si le quedaron grandes, rellénelos de papel y póngaselos, y eso era lo que había. Pero uno veía esa situación, y el Señor me pregunta: ¿sientes en tu corazón que tienes más necesidad de mí que ellos? Y si uno es sincero, uno tiene que decir no. Uno piensa al revés, uno dice: tienen más necesidad de ellos, de ti. Y el Señor me dice: ¿sabe por qué piensas así? Porque como tienes un techo, porque estás vestido, porque lo que tienes puesto es lo que te gusta, entonces sientes que tu necesidad de mí no es tan grande como la de ellos. Y me llevó el Señor a sentarme allá con ellos. Y estuve un rato ahí sentado con ellos, escuchando lo que estaban compartiendo. Pero sentí al Señor expresando lo que estábamos cantando ahora en la canción. Señor, ¿cómo haces para amarme tanto así? Tanto así, Señor. Si tantas veces, Señor, estamos vestidos de soberbia dentro de la iglesia, ¿sí o no? Sales a la calle y somos tan insensibles y tan endurecidos, que si Dios te dijera: coge
coge un habitante de esos y abrázalo y bésalo. Muchos creyentes dirían, gas, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me voy a rebajar a eso? Pero no se da cuenta que tal vez en ese abrazo al que más llenaré a Dios es a ti mismo. Porque tú que te ves bien vestido, tú que tienes nombre, tú que puedes tener una cuenta bancaria y puedes decir que tienes una casa a tu nombre, no te das cuenta de que tienes más necesidad de Dios que cualquier ser humano sobre la tierra. Más necesidad de Dios. ¿Y dónde puede estar puesta nuestra confianza? ¿Y dónde puede estar puesto nuestro corazón? Después me fui caminando ahí para allá y hablaba con el Señor. Y hablaba con el Señor y le decía, Señor, necesito que quites tantas cosas de mi corazón. Pero tantas cosas de mi corazón, Señor, donde mi corazón pueda decirte, Señor, haz conmigo lo que desees. Porque es fácil decírtelo. Pero cuando se trata de vivir para ti, Señor, estamos muy distantes de esa realidad. Y me fui para allá, ahí caminando ahí para allá, y se me fue el tiempo. Tenía la cita a las 8:40. Llegué a las 9:05 a la cita. Es más, me di cuenta que me cogió la tarde para la cita, no porque hubiera mirado el reloj. O sea, iba con el Señor en un momento tan extraordinario que cuando le dije a la señora tengo una cita y me pidió el documento, me dijo no, pero si ya pasó hace 25 minutos. Entonces yo le dije, bueno, Señor, tú querías que perdiera la cita. En eso salió la doctora y preguntó al siguiente paciente y dijo, no ha llegado, pero llegó 25 minutos después. Entonces dijo, no importa, hágalo seguir. Qué hermoso, el Señor no me estaba haciendo perder el tiempo, el Señor tenía el control de la cita. Me hizo llegar tarde, pero ya tenía preparado todo. Pero crea, todo lo que el Señor me permitió vivir en ese escenario confrontó tanto mi corazón. Y confrontó tanto mi corazón porque estamos viviendo como tan irrealmente con el Señor, como buscando tanta satisfacción y plenitud en las cosas que tenemos. Y no le estoy diciendo que está mal que se vista bien, y no le estoy diciendo que está mal que tenga comodidades, si Dios se las permite, ¿cierto? Pero el asunto es qué mueve tu corazón, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve dentro de tu ser, ¿cierto? Porque es que no te hace mejor persona, ni te hace más valioso. O sea, tú no eres más valioso porque tengas un mejor trabajo, porque tengas un mejor puesto. El Señor allá me hizo ver, ¿cierto? Esas personitas ni siquiera tienen oportunidad de trabajo, porque a la edad que tienen y en la condición que están, nadie las va a contratar, ¿cierto? Y el Señor me hizo ver allá sentado en medio de ellos, que aunque yo pueda trabajar, no estoy en mejores condiciones que ellos. Tengo una necesidad muy profunda de Dios. Pero él decía al Señor, hazme consciente de cuánta es mi necesidad, Señor. Porque ellos, ¿de qué se pueden aferrar? No tienen nada que aferrarse. Pero nosotros nos hemos ido aferrando a las cosas que vamos teniendo. Y dice aquí el salmista, capítulo 39 del Salmo, versículo número 6. Ciertamente, como una sombra es el hombre, y ciertamente mal se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá, ¿cierto? ¿Cuántas personas, cierto, desgastaron toda su vida, invirtieron todo su tiempo, su esfuerzo en construir, ¿cierto? Es más, dejaron hasta disfrutar de Dios por estar tan ocupados. No pudieron disfrutar lo que tuvieron. Y es más, el día que se mueran, ni siquiera saben cómo van a despilfarrar aún sus propios hijos lo que con tanto esfuerzo le costó construir, ¿cierto? ¿Cuántos de esos hombres que amontonaron riquezas
toda una vida trabajando, dedicados de sol a sol, ¿cierto? Que se volvieron hasta como agonías en su caminar, tacaños. Y el día que murieron, en un abrir y cerrar de ojos, sus hijos despilfarraron ¿qué? Todo. Si pudieran saber qué hicieron sus hijos con todo su esfuerzo, ¿sí o no? Ay, sí que no tendrían paz en su lecho, ¿cierto? Porque se fueron en la dirección ¿qué? En la dirección equivocada. Y en estos 3 versículos que vamos a estudiar, vamos a mirar la visión que el rey David tiene acerca de la vida. Y él empieza hablando nuevamente sobre lo pasajero y lo temporal de qué. Y lo temporal de la vida. Porque nosotros creemos tener nuestra vida asegurada, ¿cierto? Y es más, aquí tenemos jovencitos, ¿cierto? Pero ninguno de los jovencitos que hay acá puede asegurar que va a vivir más de alguno de los adultos que hay acá. Porque si a Dios le placiera, cualquiera de nuestros jóvenes, hoy podría ser su último día. Porque la vida es como de pasajera. La Biblia dice que es como la neblina que ahora es, y en un momento ¿qué? Se desvanece. Pero nosotros contemplamos solo esta realidad cuando nos vemos sometidos a un peligro muy fuerte, ¿cierto? A un peligro muy fuerte. Por lo demás, nos sentimos seguros, pero yo no necesito sino estar vivo para morir, ¿cierto? Es más, hoy en día todas las filosofías y las cosas humanas de las que la iglesia se ha vuelto dependiente, ¿cierto? Porque la iglesia ha dejado a Dios y se ha vuelto dependiente de muchas filosofías. Gente esclava del ejercicio, que porque eso es lo que le da salud. Y he visto gente muy dedicada al ejercicio y se murió de un infarto, ¿cierto? Puso su confianza creyendo que el mucho ejercicio era el que le daba salud, cuando la palabra de Dios dice que eso depende de quién. Dependes del Señor, ¿cierto? Otros dedicados a solo la comida saludable, que solo la comida saludable es la que los va a mantener bien. Y muchas veces terminaron más enfermos que los que no comían saludable, ¿cierto? Entonces no le estoy diciendo que no coma saludable, no le estoy diciendo que no haga ejercicio. Lo que le estoy diciendo es cuál se está volviendo la fuente de su corazón, la fuente de su vida, ¿cierto? Porque es más, a veces estamos tan incrédulos con el Señor, que una persona lee una promesa en la palabra, una promesa en la palabra. El Señor dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Entonces hace su devocional y lee la palabra, y tan hermoso el Señor no me va a dejar. Lee por la otra porción donde dice, yo soy tu sanador. Y se va contenta. Y apenas llega donde el médico y el médico le da cualquier diagnóstico, sale en una derrota de allá. Le cree más al médico que a Dios. El Dios le dijo, yo soy tu vida, yo soy tu sanador, yo soy el que te cuida. Y el médico le dijo que tiene que tomar pastas para la presión y ya hasta que se muere. Que porque le dijo que iba a tomar pastas de por vida para la presión. La pregunta es, el médico tuvo que decirte una sola palabra, y es más, muchas veces lo dijo hasta una persona que usted ni conoce. No sabe ni siquiera si está dando un diagnóstico acertado, porque ¿cuántos de nosotros vamos a una cita médica y por primera vez vemos a la persona que nos va a atender y salimos confiados de todo lo que dijo esa persona y no sabemos ni siquiera si tiene el conocimiento para decirme? Pero vengo a la palabra de Dios, al que tiene el conocimiento y el poder de hacer todas las cosas, y esta palabra y la pongo en 10. ¿Cuántas veces sale una persona del médico diciéndole, pongo en duda lo que el médico me dijo porque es que Dios me dijo otra cosa? ¿Sí o no? Salimos al revés. Del médico salgo poniendo en duda lo que Dios dijo porque es que el médico dijo otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿dónde está parada la iglesia? ¿Y dónde está puesto nuestro corazón? Porque es fácil decir, ¿cierto?, que nuestra confianza está en el Señor, sino que todas esas cosas van desnudando realmente dónde están nuestras vidas. Pero no para que nos llenemos de condenación, sino para que corramos verdaderamente aquí, a los brazos del Señor. Ciertamente como una sombra es ¿quién? Es el hombre. Va conmigo a 2 Corintios, por favor, 4.
Ahorita volvemos por aquí a este salmo. Segunda de Corintios, capítulo número 4. Versículo número 16. Mira lo que dice la Escritura, hablando de este estuche, que es nuestro cuerpo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué le va ocurriendo? Se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Mire lo hermoso que va sucediendo en una vida cuando va mirando al Señor. Que entre menos fuerte se sienten sus capacidades el ser humano, más ese ser humano puede ser fortalecido en su espíritu. ¿Para depender de quién? Para depender del Señor. Mire que aún la misma vida nos explica algo que se pierde en el camino. Y se pierde en el camino muchas veces por la soberbia del corazón. ¿Cómo nacemos nosotros? Absolutamente dependientes. ¿Sí o no? ¿Qué puede hacer un bebé por sí mismo? Lo único que puede hacer es llorar. No puede hacer nada más. Un bebé depende de que lo vistan. Un bebé depende de que lo alimenten. Un bebé depende de que lo asíen. ¿Sí o no? Y así empieza la vida. Y cuando una persona ya es muy adulta, ¿a qué vuelve? A lo mismo. Vuelve a lo mismo. ¿Sí o no? Vuelve a ser totalmente dependiente, depende de que lo alimente. ¿Sí o no? Un niño cuando va a la calle. ¿Sí o no? Usted inicia el bebé de 3 años, está aburrido en la casa, vaya a darse una vuelta al centro comercial y viene ahora. Es más, si se le pierde en el centro comercial, se le hace una eternidad. Cuando Camilo tenía como 2 años, se nos perdió en el Parque Caldas. Se perdió por 10 minutos y se nos hizo como 3 días. ¿Cierto? Y un día que estaba eso absolutamente lleno. Entonces uno se da cuenta que a ese niño no se deja ¿qué? Solo. Y lo mismo, cuando usted ya tiene cierta edad de adulto, no lo dejan salir solo. ¿Sí o no? Ya no sale, no cuando lo saquen. ¿Y a dónde va? Por eso la palabra de Dios dice que cuando usted era joven iba a donde quería, pero que cuando ya es adulto va a donde lo lleve. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí o no? Ya usted no dice a dónde, sino, bueno, si me quiere llevar. ¿Cierto? Pero mire cómo empieza la vida. ¿Sí o no? Pero mire muchas veces cómo en esa adultez uno aprende a descansar en el Señor, si dispone su corazón. Pero qué bueno que no tuviera uno que esperar a llegar a donde le tengan que hacer todo eso para darse cuenta que depende de quién. Que depende de Dios. Que depende de todo para Dios. Es que al ser humano nos cuesta creer que para todo dependemos de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué pasa contigo si a Dios le place que hoy tus pulmones no funcionen? Si Dios decide que hoy tus pulmones no funcionen. Todo depende de quién. Todo de tu hablar. ¿Sí o no? Hay ejemplos en la Biblia donde hay hombres a los que Dios dejó mudos por tiempos. Mudos. Les gustaba hablar y quedaron. ¿Qué le pasó a Zacarías? Quedó mudo hasta que nació el hijo. 9 meses. 9 meses. A señas. Y luego no estuvo con el Señor, sí, pero estar con el Señor me costó quedarme mudo. ¿Cierto? Porque nosotros pensamos es diferente a los planes de quién, a los planes del Señor. Y dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de ¿qué? ¿Sí o no? Y está hablando de tribulación, o sea, esas situaciones que pasan en nuestras vidas nos vuelven, si las tomamos por la dirección correcta, cada vez más dependientes ¿de quién? Más dependientes de el Señor. Pero muchas veces se necesita que realmente nuestra vida se vaya afirmando ¿en quién? En el Señor. Una mujer que conozco, su esposo le da muy mala vida. Ella tiene 3 niñas y ella no labora. Y su esposo muy mujeriego. Y aparte de eso ella le decía, es que yo no quiero seguir deshonrando a Dios, yo quiero casarme. Y ella le decía, no, yo con usted no me caso. Un día ella se metió con el Señor, le pidió, Señor, fortaléceme y ayúdame, aún con todos los temores de mi corazón, que no quiero depender más de este hombre. Y lo hago, Señor. Y le dijo al esposo, no quiero vivir más con usted. Y el esposo cogió la maleta y se fue. Y no está viviendo con él. Pero ella tenía un temor en su corazón. Yo no trabajo. Tengo 3 hijas pequeñas para trabajar y cuidarlas. Y mi familia no me ayuda. ¿Qué hago, Señor? Ya llevan varios meses que está viviendo solita con sus hijas. Y en todos esos meses, el Señor puso a ese que era su marido a cubrirle todo lo que necesitaba como si viviera en la casa. Pero no tiene ningún derecho en la casa. ¿Se da cuenta de lo que hace el Señor? Pero a veces dependemos más del temor que de poder confiar en quién. Porque es que confiamos en lo que yo puedo hacer. O sea, si yo puedo trabajar para sacar a mis niños adelante, no. Dios lo puede hacer de la manera que Él quiera. Ella se puso a buscar al Señor y Dios le ha fortalecido y ha hecho cosas extraordinarias, ¿cierto? Qué hermoso. Y el Señor se consiguió otra y está viviendo con ella. Y viviendo con esa tiene otra. ¿Sí o no? Y yo no sé cómo el Señor lo tendrá trabajando como un burrito, pero allá súper. ¿Sí o no? Mire lo que hace el Señor. El Señor dice en su palabra que Él al necio lo pone a trabajar para darle al que agrada a Dios. Sencillo. No, que a mí me costó ganarme estos 2 millones. Y de pronto el Señor dice, pongo en tu corazón que se los dé a este que lo necesita. Pero Él no lo sudó, pero se los da. Punto. Así es con el Señor. Entonces es mejor irnos por el camino de agradar a quién. Por el camino de agradar al Señor. Como dice acá, las leves tribulaciones, ¿sí o no? En todo eso se manifiesta el sustento de quién. El sustento del Señor. Ayer que hablaba con Carlitos allá en la clínica, le decía, Carlitos, hace unos días estuvo enfermo de la cabeza, que le hicieron una cirugía en la cabeza. Y estuvo delicado, muchos días no pudo ir a trabajar. Le decía, Carlitos, ¿qué le faltó? Nada, pastor. Y ahora le pasó lo de la pierna, porque otro tiempo va a estar, porque él me decía que no sabía si de pronto donde trabajaba le iban a volver a recibir. Le decía, Carlitos, pero no se preocupe. Que al Señor no le cuesta nada a pagarle al que era su patrón el sueldo común y corriente hasta que Dios decida. Y punto. Pero ¿dónde está nuestra qué? Nuestra confianza. ¿Dónde está nuestra seguridad? Pero eso no es algo que se forma teniendo pensamientos y diciendo cosas, sino intimando con el Señor. Porque yo puedo pensar que eso es lo correcto, pero si yo no busco al Señor para que el Señor me afirme, entonces yo salgo y me voy a desesperar. Y voy a salir y digo, ay, no, esto no funciona. No, porque muchas veces esperar en el Señor significa que yo veo que todo se va cerrando, pero cuando menos piense, Dios es el que va a abrir de una manera sobrenatural. ¿Cómo? Como a Él le plazca, como a Él desea, como Él desea obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Como dice aquí, porque esta leve, verso 17, tribulación ¿qué? Momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente
y eterno peso de gloria. O sea, esas situaciones hacen que cada vez Dios pese más en quién, en mi corazón y en mi vida. No mirando, mire lo hermoso este principio, y los animo a que eso sea una porción muy importante en nuestras vidas. Mire, no mirando nosotros por las cosas que, porque es donde nos gusta mucho poner la mirada, sino en las que no se ven, porque las que se ven, pero las que no se ven son eternas, ¿cierto? El problema es temporal, pero la vida de Dios instalada en mi corazón es eterna, es eterna, y eso no tiene comparación con nada. Porque hoy en día, cuando miramos, vuelvo ahí al Salmo, por favor, 39. Salmo 39, versículo número 6. ¿Cuánto le gusta ser consejeros? ¿A cuántos? ¿Cierto? A todos nos gusta opinar, no a todos nos gusta meternos la mano al bolsillo. ¿Cierto que sí? A todos nos gusta opinar. Y resulta que a nosotros nos gusta a todos opinar en las situaciones que pasan. Y muchas veces en las situaciones, nuestras opiniones, aún de personas que se dicen ser creyentes, sacan a una persona de la voluntad de Dios. Y sacan a una persona de la voluntad de Dios porque miren, ¿qué está haciendo Dios de nosotros? Volviéndonos cada día más dependientes de ¿quién? Más dependientes de Él. Enseñándonos a esperar cada día en ¿quién? En Él. Y hay personas que en esa dependencia Dios no los ha dejado y los ha ¿qué? Sostenido y sustentado, ¿cierto? Pero como a veces lo que ellos están viviendo no coincide con lo que yo contemplo que es la vida, ¿sí o no? Entonces hay cristianos que contemplan que la vida es que usted consiga casa, que usted consiga carro, que usted saque adelante eso. Y si usted ve a alguien que no está en esa dimensión, entonces usted lo aconseja a que entre en ese molde. Aunque entrar en ese molde le coste salir de ¿quién? De estar haciendo la voluntad de ¿quién? La voluntad del Señor. Me voy a explicar más aquí en lo que vamos a mirar. Hoy en día se habla mucho de los visionarios. ¿Te has escuchado eso? Tanto en el mundo como en la iglesia, ¿cierto? En la iglesia sí que se ve hoy en día esto, ¿cierto? Un visionario es el que está viendo el mañana, ¿cierto? Entonces te dicen, no, como visionario usted tiene que ver mañana cómo la iglesia va a ser más grande, cómo va a ser un mejor local, ¿cierto? Y cuando usted mira todo eso suena muy bonito, ¿cierto? Y suena muy bonito. Pero si eso es lo que Dios desea, si eso es lo que Dios ¿qué? Lo que Dios quiere. Pero yo puedo soñar con todo eso y pensarlo así, pero resulta que cuántas veces esto que yo estoy mirando termina sacándome de la voluntad del Señor. Y termina sacándome de la voluntad del Señor, porque aún una de las cosas que hablaba esta semana con un pastor, y fue un tiempo de bendición, creo que para los dos, lo que compartimos. Es un pastor de acá de la ciudad, pero estaba en un desánimo y en una tristeza. Y el desánimo y la tristeza de su corazón, él decía, pastor, es que me siento muy frustrado. Pero usted no sabe cuánto, pastor. Hasta el punto que yo cierro los ojos y me sueño con lo que estoy frustrado. ¿Qué le pasó, pastor? Dijo, no, es que yo no me puedo explicar. Porque yo llevo tantos años sirviéndole al Señor. Y el Señor no me ha dado una iglesia grande. No me ha dado una iglesia grande, pastor. Y me siento cada vez más frustrado. He hecho de todo, he hecho encuentros de parejas, he hecho retiros de jóvenes,
hecho comidas en restaurante, hemos pagado la comida, hemos llevado hasta 100 personas gratis a comer a un restaurante para hablarles de Cristo y nada pasó. Y me siento muy frustrado, para mí es muy frustrante, me decía él, que yo vaya, después de haber tenido como 200 personas en la iglesia, y que cuando me puse a escudriñar la palabra y a enseñarles de que buscaran a Cristo, ver que hoy un miércoles llegan 5 personas a la iglesia y ver que un domingo llegan 15 o 20 personas a la iglesia, para mí eso es muy frustrante. O sea, yo me levanto con 0 ganas de ir a la iglesia y yo lo escuchaba, pero a mí me parecía era muy triste algo. Yo le decía, he ahí la foto de un hombre que no encontraba al Señor, que no ha encontrado al Señor. Porque si él encontrara al Señor, aunque no viniera nadie a la iglesia, su corazón estaría ¿qué? Estaría pleno. Estaría pleno. Hace muchos años, de pronto mi esposa y María Elena lo recuerdan, el Señor nos enseñó algo respecto a la alabanza. Pero recién estábamos empezando, eso hace como unos 14 años. Estábamos muy preocupados con la alabanza de la iglesia, organizando cosas, ¿cierto? Y el Señor nos llevó en una reunión a una pregunta. Para ustedes como grupo de alabanza, ¿es mejor cantarle a un público de 1 o a un público de 100? Y la respuesta nuestra era pues es mejor 100, ¿cierto? Es mejor si son 100 los que hay ahí. Y el Señor ese día nos ubicó. Entonces no saben para dónde van. Porque es que la alabanza siempre será para un público de 1. Porque la alabanza siempre es para ¿quién? ¿Sí o no? O sea que nosotros estábamos pensando, cantando para el Señor, pero pensando en la iglesia. Y el Señor dijo, por eso el desánimo, porque es que nosotros empezábamos el culto y empezaba en ese tiempo a orar. Entonces ya abría un ojo, no ha llegado nadie, entonces oremos hasta las 10:30. 10:45, ya han llegado 5, no son muy poquitos para hacer alabanza. Seguía orando a las 11, no, ya podemos arrancar la alabanza, ya hay gentecita, ¿sí o no? Entonces nosotros íbamos en un error horrible, ¿sí o no? Ahora el Señor nos enseñó desde ese tiempo y la reunión empieza a las 10, haya o no haya gente, porque es que nuestra cita es con el Señor, no con ustedes. Si ustedes son impuntuales, irresponsables y llegan tarde a una cita de amor con el Señor, es otra cosa. Pero nuestra cita es con ¿quién? Nosotros si decimos a las 10, con la ayuda de Dios a las 10 arrancamos, haya o no haya gente. Los miércoles, haya o no haya gente, igual comenzamos, porque entendimos y el Señor nos enseñó que la alabanza era para ¿quién? Para uno. Si el Señor no permitió que nadie viniera, igual nos vamos a disfrutar este tiempo de alabanza, porque es que la alabanza es para mí, Señor. No es para alegrar su corazón, es para alegrar el corazón de nuestro Señor. Amén. Si usted se quiere unir a nosotros para que juntos le alegremos el corazón a Dios, Dios nos alegrará el nuestro. Porque así es, cuando mi corazón alegra al de Dios, Dios alegra mi corazón. Así es como el Señor lo hace con quién, con nosotros, pero nos va enseñando. Entonces empezamos a aprender eso y el Señor fue quitando la frustración. Señor, pues claro, nuestro anhelo es que más gente venga a los pies de Cristo, pero tú eres el que añades, no yo. No es mi esfuerzo, yo puedo venir y abrir la iglesia desde las 6 de la mañana y cerrar a las 10 de la noche y eso no va a hacer que venga más gente. Eso ¿quién lo va a hacer? El Señor. Pero yo como pastor necesito encontrar que Dios sea ¿qué? Porque yo puedo estar buscando lo que dice acá. Verso 6 del Salmo dice, ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano. Entonces me puedo estar afanando por llenar un lugar con gente, y mi afán no ser por encontrarme con ¿quién? Con el Señor. Y lo mismo le va a pasar al pastor y lo mismo te va a pasar a ti. Si tu anhelo no es buscar al Señor,
Y cada vez que vienes y te reúnes, tienes la oportunidad de buscar al Señor. Si tú buscas algo diferente a eso, cuando menos piense, vean, lo más aburrido va a ser un culto. Lo más aburrido, se te va a hacer eterno, van a ser 2 horas de tortura. Vas a estar mirando el reloj, la alabanza se te hizo larguísima, sentiste a los cantantes desafinados, esa canción estaba muy horrible, esa canción no tiene gracia, no me gustó. Todo le va a empezar a parecer, no, es que el pastor lee mucho, es que no, eso trae muchos versículos, no, es que... Pero cuando empiezas a encontrarte con el Señor, ¿sabe qué es lo que pasa? A veces dices, no, se acabó, se pasó así, pero eso depende, ¿cierto? El culto no depende del pastor, depende del estado de tu corazón. Como esté tu corazón para con Dios, está el culto. Si tu corazón está apagado para Dios, usted sale y dice, porque es que en el mismo culto usted encuentra personas que dicen, no, tan hermoso, yo no quería que se acabara. Y el otro estaba diciendo, no, qué culto tan largo, yo con esta hambre. ¿Sí o no? Entonces, no fue ni la música ni el predicador, fue la disposición de quién, de tu corazón. Es lo que hace la diferencia. Es la disposición de tu corazón. Si tu corazón está dispuesto para el Señor y el Señor te permite ver la gloria. Yo contaba algún ejemplo que de pronto ustedes lo han escuchado aquí, ¿cierto? Pero es un ejemplo palpable de lo que es participar de una reunión a lo que es participar de la vida de Cristo en una reunión. De la esposa que invitaba al esposo a que fuera a la reunión porque eso era muy hermoso. Vaya al culto, que eso es muy hermoso. Hasta que un día el esposo decidió ir a la iglesia. Y el día que fue a la iglesia, desde que el esposo llegó, se arrodilló y empezó a llorar y llorar. Se acabó la alabanza y él llore. En la predicación, llore. Ya ella le empezó a dar pena. Venga, mi amor, pero eso sí es bonito, pero no para tanto. Y ella llevaba años viniendo a la iglesia y él viene por primera vez. Pero no es para tanto. Y él no podía ni hablar, no se podía ni contener, o sea, no podía contener las lágrimas. Cuando yo pude hablar, él le dice a su esposa, ¿usted por qué no me había dicho que esto era tan espectacular, tan glorioso, tan hermoso? Y ella le dice, sí, yo te he dicho. Dijo, no, pero es que usted no me ha dicho nada de lo que yo he visto. ¿Y qué vio? Dijo, le dice él, ¿no vio lo hermoso? Cuando empezaron a cantar, como un trono de oro empezó a bajar y empezó a posarse ahí esa gloria que tenía ese trono, y la que llevaba muchos años viniendo a la iglesia boquiabierta, porque ella en 10 años no ha visto nada, porque en 10 años su corazón ha venido a buscar religión, no ha venido a buscar a Cristo. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta la diferencia de que no es una simple asistencia, es un venir a buscar a Dios con todo el corazón, ¿cierto? O sea, no cierre sus ojos porque el pastor se lo dice, ¿cierto? Es más, yo siempre les digo, mis amados, ¿usted quiere encontrarse con Dios? Desde antes de entrar a la iglesia, deje su celular apagado. ¿Sabe por qué? Porque a veces está más pendiente de si el celular le vibra aquí, ¿cierto? Y está toda su atención puesta con su celular, que realmente con esa distracción que usted tiene, difícilmente Dios se le va a manifestar, ¿cierto? Porque hay lugares, ¿cierto? Mire tan tremendo esto, Usted pide una cita con una persona muy importante, digamos, Diego, que trabaja en mercadeo. Hay personas de empresas que es muy difícil conseguirle una cita, ¿cierto? Y cuando se la logró conseguir, porque es una persona que toma decisiones muy diferentes, ¿usted qué hace con esa cita? No la va a perder, le costó conseguirla, ¿cierto? De manera que usted entra a esa cita y le dijeron, el doctor lo va a atender y son 10 minutos. Así que usted va preparado para que en esos 10 minutos convencerlo a él de que le compre lo que usted le va a vender. ¿Cierto o no es cierto? Pero usted no entra y dice, ay doctor, me llamaron, un segundito. Y al segundito, otra vez, cuando menos le dice, mijo, se le acabaron los 10 minutos. ¿Cuándo le va a volver a dar una cita? ¿Sí o no?
Entonces, como usted sabe eso, usted dice, no, yo durante estos 10 minutos no le contesto a nadie, porque esta cita es muy... ¿Sí o no? Te pregunto, ¿consideras así tu cita con Dios? Porque las citas con Dios no las consideramos igual de importantes. O sea, yo estoy hablando con Dios y si me suena el celular, igual dejo hablando a Dios solo y hablo aquí, como si estuviéramos acercándonos a cualquier ser humano, a cualquier persona. Estamos acercando al Dios omnipotente, por el que estamos dispuestos a dejarlo todo. A veces estamos orando y me timba el celular. ¿Qué es su hijo? Yo cuando estoy orando no le contesto a nadie. Es que mi cita con Dios es más importante. Yo no voy a ir a contestarle a usted. Si usted sabe que yo el domingo de 10 a 12 estoy en la iglesia, no me llame. Porque así tenga el celular prendido, no le voy a contestar. Si alguien se murió, pues que me avise cuando se acabe el culto. Cuando salga de hablar con el Señor. Igual ya no se puede hacer nada. Y si pasó algo, está bajo el control de Dios. Pero yo tengo que aprender a tener respeto por esa relación con Dios. Porque a veces tenemos, como les decía, leemos esa lista que leímos al principio de los amadores de sí mismo y todo ese desorden, pero venga, téngalo a la iglesia y se da cuenta que así vive la iglesia, en ese desorden. No en un respeto por quién, por el Señor, ¿cierto? Tampoco respeto hay, ¿cierto? Que estamos en la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Qué día en una congregación? Una hermanita, todos los niños ahí sentados poniendo cuidado en la predicación. Y la hermanita sacó un poco de galletas y empezó a repartirle a los niños en las galletas para que comieran. Y los niños que estaban muy pendientes de la predicación ahora se dedicaron a comer y a charlar. Ella participó del desorden. Del desorden. ¿Qué tan ubicados que estamos? ¿Sí o no? Hace unos días algunos hermanos hablaban conmigo y decían, no, pastor, yo mantengo, a veces me choca porque no le enseñan a la iglesia. Yo, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué la gente no respeta cuando uno está orando? O sea, si usted llegó tarde a la iglesia, pues llegue y póngase a orar. Pero si yo estoy aquí orando y metiendo y llegan a tocarme, a saludarme, pues si yo ya me metí con el Señor, déjeme que estoy en un espacio con el Señor, me saluda al final. ¿Por qué no le enseña eso a la iglesia, pastor? Porque decía la hermana y estaba muy brava. Decía, estaba en un momento tan bonito con el Señor, que esa persona me descontroló y no pude volver, o sea, ya no me pude volver como a conectar con el Señor. Uno se da cuenta de eso y qué hermoso que nosotros seamos personas que enseñemos ese respeto. Que si usted llegó a la iglesia, ya todo el mundo está orando, llegue calladito usted a orar y a meterse con el Señor. Porque eso hace parte de qué es lo que estamos buscando, de qué es lo que deseamos. Y juntamente con eso le estamos enseñando al resto. Porque el que vino nuevo está mirando cómo se hacen las cosas acá. Está mirando si acá se charla mientras se ora, si acá se come, aquí qué se hace. Y cuando entra y dice, wow, qué respeto tienen aquí por el Señor. Aquí nadie está regañando a nadie, sino que todo el mundo entra a buscar al Señor. Qué respeto, qué honra. Eso sí transmite un mensaje muy tremendo aquí, a las personas y a las vidas. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces mire lo tremendo de esto. Hay hombres a los que el Señor ha llamado a depender de Dios y Dios los ha sostenido por años, ¿sí o no? Y a veces, ¿cuál es el afán de la iglesia? ¿Sabe cuál es el pensamiento de la iglesia? De los pastores. Que no hacen nada. El pensamiento general de la iglesia es ese. Que el pastor no hace nada, ¿sí o no? Eso le pasó a un joven. Estaba preguntándole cuál profesión eran los papás y qué era lo que hacían. Y él dijo, ¿yo qué pongo? Y mi papá es pastor. ¿Cierto? Porque él pensaba que como que eso no tenía sentido, no tenía valor, ¿cierto? Y a veces así lo podemos pensar en la iglesia, ¿sí o no? Porque a veces pensamos, no, es que el pastor debería de trabajar, debería de ponerse a hacer esto, pero ¿y por qué más bien no le pregunta al Señor, Señor, direcciona a ese pastor? Si tú lo quieres tener dependiente de ti, Señor, dale la capacidad de que Él espere cada día en ti. Qué diferente, ¿sí o no? Porque tal vez, yo he visto casos como estos, el afán de que se pusieran a hacer algo, y los pusieron a hacer algo, y se metieron con eso y dejaron al Señor.
Y después llorando, ay, cómo era de metido con el Señor. Sí, pero usted a dónde lo aconsejó que fuera. No le estaba diciendo que porque no tenía nada, que usted no consigue nada, que usted no hace nada. Y lo empezó a empujar a que pusiera a hacer algo. Y se puso a hacer algo y dejó a quién. Pero usted no le preguntó al Señor cuál era el propósito que tenía con quién. Con Él, ¿cierto? Lo que yo le digo a muchos hermanos cuando vienen, pastor, tengo problemas en la iglesia. ¿Dónde se congregan tal parte? ¿Cuál es su problema? Entonces mi anhelo no es mostrarle que aquí somos una iglesia en la que no tiene esos problemas. No, mi hermano, mi anhelo no es que se venga para la iglesia. Mi anhelo es que usted aprenda y le pregunte al Señor. Vaya, organice. Si usted le pregunta al Señor y el Señor le dice que se venga para acá, pues véngase porque el Señor se lo dijo. Pero por lo demás, arregle las cosas, porque el problema está ¿en dónde? Dentro de su corazón. Porque en todo lugar hay quien lo trille, tranquilo. En todo lugar Dios le va a poner quien sea el trillo para su corazón. Usted se va de una iglesia porque tal es un trillo y tranquilo que al otro lado Dios ya le tiene preparado el otro. ¿Sí o no? Y tal vez más rústico, más fuerte. Pero que todo nazca de qué. Miren lo importante. Aquí él está diciendo que lo que consideraban era que el tener cosas o riquezas era lo que le daba valor. Y a veces podemos mirar hacia quién, hacia las personas. En la iglesia las cosas son diferentes. Recuerde que todo esto es ¿qué? Todo esto es vanidad. Todo ese tener es ¿qué? Es vanidad. Si Dios le permite algo, si no, le pregunta, Dios le va a preguntar, ¿a usted le gusta que Dios lo bendiga? ¿Sí o no? Sí. Ay, se quedan gagueando como que, ¿y qué dirá el pastor si digo que sí? Claro que a todos nos gusta que Dios nos bendiga. El asunto es, ¿para qué quieres que Dios te bendiga? Ese es un principio diferente. O sea, Dios te bendice para que tú seas ¿qué? Bendición. ¿Sí? No para que entre más Dios te dé, más tacaño te vuelvas. ¿Cierto? Porque hay gente que se desborda de generosidad con un billete de 1,000. ¿Sí o no? Hay hermanos, crea. Hay hermanos que se ganan 1,000,000 de salario y esos salen con una sonrisa de oreja a oreja porque eché 1,000 pesos en la ofrenda. Bendito Dios, gloria a Dios, Señor. Y uno dice, ¿dónde está ese corazón? ¿Ese corazón es un corazón rendido a los pies de Cristo? No, y yo no le estoy diciendo que traiga cantidades de dinero, no, sino que hable con el Señor. Y si el Señor lo dirige, Dios siempre te dará un corazón como generoso para con quién, generoso para con Él. Recuerdan que un día iban a recoger todos los recursos para la construcción del templo y lo recogió David, pero Dios no le permitió que él construyera el templo, no que lo construyera Salomón. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo David antes de pedirle al resto? Antes de decirle que cada uno de su deseo voluntario quisiera poner, él lo que expresó es: yo de los tesoros de mi casa he sacado de lo mejor para ponerlo a los pies de quién, al Señor. Entonces mire lo hermoso. No es algo obligatorio, es en la medida que hay amor, ¿cierto? En la medida que un padre ama a un hijo, en esa medida del amor, las cosas tienen un valor. ¿Sí o no? Mírenlo, yo siempre les he puesto este ejemplo. Cuando alguien no es de tanto valor para usted, ¿dónde buscas el regalo que le vas a dar? ¿Sí o no? Es de lógica. ¿Sí o no? Pero cuando alguien es muy amado por ti, ¿sí o no? Entonces ya piensas de manera diferente. Usted dice, no, es que para mi hijo sí valen esos zapaticos, pero para qué no, una chancla, ¿cierto? Dependiendo del amor que tengas donde. Lo mismo sucede con el Señor. En la medida que amas a Dios, en esa medida tu corazón se quiere desbordar con quién. Es más, yo he encontrado personas que son muy generosas con el Señor y aún se miran y dicen, pero yo tan poquito que le doy al Señor. Y uno mira y son muy generosas con Dios. ¿Dónde está ese corazón? Mire lo hermoso que Dios va haciendo dentro del corazón y dentro de la vida.
Entonces nos deja ver esto. Ciertamente como una sombra es el hombre y ciertamente en vano se afana. ¿Amontona qué? Y no sabe quién. Sí o no, se llenó de vanidad. Pero ahora en el verso 7 él cambia la versión. Y mire lo hermoso. Y dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Y ahora Señor, ¿qué esperaré? Es lo que dice el salmista, ¿sí? O sea, mire lo hermoso, él se ve confrontado con esa situación y él dice, ¿dónde entonces está pues mi esperanza? O sea, mi esperanza será que está lo mismo que en ese, pero él encuentra una respuesta diciendo, mi esperanza está en ¿quién? En ti, ¿cierto? Mi esperanza está en ti. ¿A dónde enfocó todo su corazón? ¿Hacia dónde lo llevó el Señor? Va conmigo ahí al Salmo 62, verso 5. Salmos 62, versículo número 5 en adelante. Alma mía, en Dios solamente ¿qué? Porque de Él es mi esperanza. Verso 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro ¿qué? Nuestro refugio. Qué hermoso. ¿Hacia dónde se fue enfocando todo ese corazón? Solamente en Dios. Solamente en el Señor. Porque pudiéramos tener muchas cosas. Y como les decía el pastor con el que hablaba, estar lleno de frustraciones. Y el Señor habló mucho en mi corazón con eso. Porque yo le decía, le compartía, ¿cierto? Acerca de que necesariamente dónde estaba la fuente de su corazón. Y compartimos cosas muy bonitas. Pero sentía que Dios hablaba mucho a mi corazón. Que si mi corazón se descuida en buscar a Dios, entonces necesariamente voy a empezar a desanimarme. Y voy a empezar a decaer. Porque veo muchas cosas, ¿cierto? Hoy en día uno ve muchas cosas en la iglesia. Muchas cosas dentro del pueblo del Señor. Pero no olvidando que dentro del pueblo del Señor hay muchos colados. Que no son el pueblo de Dios. Que están ahí en las reuniones. Que saben Biblia. Que participan de muchas cosas. Pero que no son el pueblo de Dios. Porque la vida de Dios todavía no se ha instalado en sus corazones y en sus vidas. Pero el anhelo de nuestro corazón es que el Señor nos permita permanecer en Él. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, ¿cierto? De Él es mi esperanza. ¿Qué pasa? Nosotros conocimos una hermana de nombre Consuelo, de pronto alguno aquí la conociera, ¿cierto? Y de pronto a ella le dio cáncer de estómago. Y le duró varios tiempos. Y ella en medio de su aflicción y de sus dolores, las personas la iban a visitar. Y los que iban aliviados, ¿sí? Iban con más queja que la que ella tenía en su cama postrada. Los que iban aliviados, con más queja, ¿cierto? A tal punto que se da un caso ahí con ella, y era que ella casi siempre era la que terminaba orando por los que venían. Ella que estaba en esa condición,
¿Por qué podía hacer eso? ¿Se da cuenta que la plenitud del corazón de Dios marca la diferencia? O sea, esa condición no hizo que ella se sintiera como que Dios no la amara. Ella se sentía tan amada por Dios que desde su condición era consuelo. Para unos que venían con bobadas, porque alguno venía que ya se moría con gripa, ¿cierto? Esta semana leí una cosa que alguien compartió y me pareció graciosa, porque era respecto a los flojos que son los hombres frente a las enfermedades, ¿cierto? Y decía el apunte que una mujer, cuando está sufriendo los dolores de parto, experimenta lo que un hombre siente cuando le da gripa. Y uno leía eso y decía, wow, ¿cierto? Uno se imagina que quién sabe qué cosa iba a decir. Era para evidenciar cómo los hombres se echaban a morir con tan poquito. Pero mire la diferencia entre una mujer que está llena de Dios y se siente consolada por Dios. Ella ya hasta el último día tuvo gozo en su corazón, hasta que Dios permitió que se fuera. Y había noches, ya le aplicaban morfina y ni siquiera la morfina le disipaba el dolor, no se lo disipaba, ya era prácticamente insoportable. Y aún así, al que llegaba, lo consolaba. ¿De qué estaba lleno su corazón? ¿De qué estaba? Mire que lo que estamos leyendo aquí no son cualquier palabras. Porque ¿qué dijo? ¿Y ahora qué, Señor? ¿Qué esperaré? Mi confianza, mi esperanza está puesta en quién. Mi esperanza está puesta en ti. Todo lo que nosotros vivamos acá es temporal, ¿cierto? Por eso no, como creyentes, no vivimos esperando en qué vamos a construir acá, sino en cuál es el lugar que nos espera. Porque hay una promesa muy hermosa, muy linda en la palabra. Cuando el Señor empezó a hablarle a los discípulos de su partida, dice que ellos se entristecieron. Pero el Señor les habló y les dijo que no se angustiaran. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo iré y prepararé lugar. Y después vendré y los recogeré para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Qué esperanza tan hermosa para nuestro corazón. Entonces mire, cuando una persona va siendo llena de Dios, ¿cuál es su anhelo? ¿Cuál es su anhelo? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su pasión? Por eso veíamos una iglesia tan descuadrada al principio, movidos por la avaricia, movidos por todo ese listado que hicimos ahí. Pero la iglesia que va encontrando en Dios su esperanza es una iglesia que está movida ¿hacia quién? Hacia el Señor. En el Salmo 16:2 dice: oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de quién. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Cuál es el bien que tú y yo esperamos buscar en el Señor? Vaya conmigo otra vez al Salmo 39, ya vamos a terminar. Salmo 39, versículo número 8. Salmo 39, 8. ¿Y ahora qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y él empieza a levantar una oración delante del Señor. Pero esa palabra o esa porción del Salmo 39, verso, esa es la oración que empieza a levantar David, ¿cierto? Porque no olvide que el afán nuestro es salir de las dificultades, pero no entrar en una relación profunda con el Señor. Es lo que muchas veces nos acontece. Líbrame de todas, ¿qué?
mis transgresiones. Mire que Él no está orando aquí, Señor, quítame el dolor de cabeza, ay Señor, que no me duela esta pierna, ay Señor, no. Él está diciendo, quita todo lo que en mí está estorbando, que yo te busque. Porque mire, los anhelos de mi corazón, a veces hay gente que le echa mucho la culpa al diablo de muchas cosas, pero resulta que lo que más estorba mi relación con Dios soy yo mismo. Soy yo mismo. Porque a veces tengo deseos en mi corazón que son los que están estorbando ¿con quién? Con el Señor. Entonces Él está pidiéndole al Señor que lo libre de todas sus transgresiones, ¿cierto? Y transgresión significa actuar en contra de lo establecido por Dios. O sea, líbrame de todo lo que me pone a caminar en contra de lo que tú has establecido. ¿En qué resumió el Señor los mandamientos? ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestro corazón? Amarás al Señor, tu Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Sí o no? Y dice cómo. ¿Sí o no? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Si uno mira esa expresión, es una vida totalmente dedicada ¿a quién? Totalmente dedicada al Señor, totalmente entregada a Dios. Así que ¿qué era lo que le estaba pidiendo el salmista al Señor? Que le quitara todo lo que estorbaba en su relación con ¿quién? Con Él. Todo lo que estorba en mi relación con el Señor. Y cuando uno ora eso, necesariamente tiene que estar atento, porque a veces, no olvide que a veces nosotros, no sé, actuamos como de manera extraña los seres humanos. Porque uno le dice al Señor, Señor, pongo en tus manos esto, que se haga tu voluntad. Y si me salió un no, es enojado, que Dios no me ama, ¿cierto? Si no dijo pues que si era la voluntad de Dios, si Dios dijo que no es porque no era la voluntad, punto. ¿Qué le cuesta aceptar? ¿Sí o no? Pero ahí donde nos damos cuenta que yo estoy estorbando, que es que yo quiero otra cosa dentro de ¿quién? Dentro de mi corazón. Ahora, ¿qué es lo más importante para la vida de un ser humano? Recuerde que lo más importante es pasar la eternidad ¿con quién? Con el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ir al infierno? ¿Ninguno? ¿Cuántos están viviendo como para ir al infierno? La semana pasada en una célula compartíamos algo como esto. Si esta mañana se pudiera dar una predicación y en esta predicación tuviéramos la certeza de que Cristo viene esta noche por la iglesia, ¿cómo vivirías este resto de día? O sea, ya esta mañana Dios nos avisa y nos da la certeza a todos de que esta noche Él viene por su iglesia. ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo viviría este resto de tiempo? ¿Sí o no? Pero te tengo una mala noticia. Puedes vivir de rodillas, pero no te vas a ir con el Señor. Porque eso es hipocresía. Porque ¿por qué te vas a arrodillar? ¿Porque amas a Dios? ¿Porque no te quieres quedar? Por esa razón doblarías tu corazón, ¿o no? ¿Sí o no? Sencillo. Entonces, la misma hipocresía que es vivir una vida religiosa es lo mismo que hacerlo por miedo. Porque ese no es el deseo de ¿quién? El deseo de Dios. No olvide esto. ¿Por qué yo como esposo le puedo ser fiel a mi esposa? Porque cuando firmé el acta de matrimonio decía que si soy infiel, entonces eso me da carta de divorcio. No. Lo que hace que le sea fiel es el amor. Donde esté, en el lugar donde esté, yo soy fiel a mi esposa, así nadie me esté viendo, porque muchas veces puedo estar con personas que ni siquiera son cristianas. De manera que lo que me tiene unida a ella no es cómo me ven las personas,
sino cuán pegado está mi corazón a quién, a Él. De la misma manera es con el Señor, porque yo puedo vivir de una manera cuando estoy en la iglesia y salgo y se me olvida que es que soy creyente y vivo de una manera muy diferente. Pero como me dijeron que hoy viene el Señor, entonces voy a caminar derecho porque viene el Señor. Entonces estoy caminando porque me dijeron algo, no porque sienta amor en quién, en mi corazón. Y recuerda que los mandamientos empiezan por amarás a Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Que te sometas a reglas o que lo ames? Porque ya sabes que las reglas no las puedes cumplir. Por eso la palabra de Dios dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Es el cumplimiento de la ley. ¿Cuándo cumplimos nosotros la palabra de Dios? Cuando amamos. Entonces cuando amamos es que hay honra. Cuando amamos es que hay respeto. Cuando amamos es que hay fidelidad. Pero cuando no hay amor, pues hay cabida para cualquier clase de cosas dentro de nuestro caminar. Él clama, líbrame de todas mis transgresiones, ¿cierto? No solamente de eso, sino que también el Señor nos libre de aquellas cosas que puede desear mi corazón, que no en todos son iguales, ¿cierto? Porque a veces nosotros colocamos a todos en la misma medida, pero hay cosas que para una persona pueden ser fáciles que para la otra son muy difíciles, ¿sí o no? Y la expresión nuestra es, ¿y cómo yo lo hago? Sí, pero si ustedes lo prueban en lo que a usted es difícil, es tortilla, ¿sí o no? Hay personas que no tienen ambición por el dinero, le puede poner el dinero que quiera y eso no le mueve el piso, pero le ponen una falda y se derrite. Pero hay al otro que es al revés, le ponen el dinero y se derrite, y le ponen una falda y eso no lo mueve. Entonces eso hace que hay cosas diferentes dentro del corazón, y ese líbrame de las transgresiones, señores, líbrame de ese pecado que puede ser tan fuerte en mi corazón que me gobierne y que me separe de quién, y que me separe de ti. Y también dice ahí terminando, no me pongas por escarnio de quién, del insensato. ¿Quién es el insensato? Del que no te conoce, ¿cierto? Y escarnio es que ese no se burle de quién, de mí, ¿cierto? Pero lo más importante no es que se burlen de mí, sino lo más tremendo es que esa burla duele el corazón de quién. Porque esa burla quiere decir, usted ha escuchado la expresión y disque cristiano, ¿cierto? Eso es una burla, eso es un señalamiento. Pero es que lo que más duele ese señalamiento no es tanto al que está haciendo eso, sino al corazón de quién, al corazón del Señor. Porque necesariamente es como decirle a Dios, mire el que dice que te ama. Mire cómo vive, mire cómo se comporta, mire cómo es su actuar. Y lo más tremendo no es la burla que puede haber aquí en la tierra. El asunto es que puede haber una burla que se dé por toda la eternidad, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que aún en el tormento, ¿sí o no?, los demonios van a hacer burlas de aquellos, ¿cierto? Hay un ejemplo, y terminemos con este en Jeremías 5:20, que es muy fuerte para nuestro corazón. Y esta porción sí que confronta esta es la apuntemos porque esta no es. Perdón, Isaías 14:9. Isaías 14:9. Si Steven me acompaña, que vamos a terminar con esta cita. Isaías 14:9. Mira este escarnio por el que él está pidiendo que sea librado. El rey de Babilonia mató a muchos reyes
y escarneció de ellos, considerándose mejor. El asunto es que mire lo que dice el versículo número 9. El Seol abajo, el lugar de los muertos, se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. A todos los que él había muerto, ¿dónde estaban? En el Seol, estaban muertos. Pero cuando él muere, todos esos salen en el Seol a recibirlo. Y mire lo que dice, versículo número 10. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. ¿Dónde terminó? Todos ellos. Entonces miren lo tremendo, que yo pueda decir que tengo la palabra, que busco al Señor, y que un día termine separado de Dios porque lo que viví fue vanidad y no verdad dentro de mi corazón, porque viví para muchas cosas, pero no viví para el Señor dentro de mi caminar. La Escritura dice que el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles, pero por el mal ejemplo de los que se dicen ser ¿qué? Cristianos, porque su cristianismo no era verdad, era solo vanidad, era algo vacío que no permaneció. Pues qué hermoso que cada día entendamos que si Dios nos bendice, no pongamos nuestra confianza en nada de lo que Dios nos dé, sino que podamos decir: ¿qué esperaré? Porque en ti está mi esperanza. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, muchas gracias por